Hola a todos. Bienvenidos a Un mensaje del más allá, la sorprendente historia del Viper. ¿Se imaginan un mundo sin celulares? Pues antes de que existieran, había un aparatico chiquito que puso a la gente a hablar, el Viper. Sí, aunque parezca increíble ahora, este aparato, que solo recibía mensajes cortitos, mantuvo al mundo conectado por un montón de años. Vamos a viajar al pasado para recordar la historia del Viper, desde que era una idea hasta que se volvió súper famoso. Vamos a descubrir cómo este aparato, que era como un símbolo de que estabas a la moda, abrió el camino para los celulares que tenemos ahora. Prepárense para recordar viejos tiempos y descubrir cosas increíbles del Viper, un aparato que, a pesar de ser sencillo, dejó huella en la historia. Empecemos. Para entender cómo nació el Viper, tenemos que devolvernos al principio del siglo XX, una época de grandes cambios y avances tecnológicos. En ese tiempo, hablar por radio con alguien lejos era algo nuevo y revolucionario. La radio se estaba convirtiendo en una herramienta esencial para la comunicación a larga distancia. Y pensar en mandar mensajes a aparatos que la gente pudiera llevar consigo era un sueño que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Los inventores y científicos de la época ya estaban imaginando un futuro lleno de posibilidades. Pero poco a poco, la tecnología fue mejorando, y esos sueños comenzaron a tomar forma. Cada nuevo invento acercaba más a la humanidad a la posibilidad de una comunicación verdaderamente portátil. En 1921, la policía de Detroit empezó a usar radios que solo transmitían para mandar mensajes a sus policías en la calle. Este fue un gran paso adelante en la comunicación instantánea. Este sistema, aunque era muy básico, fue el abuelito de lo que vino después. Permitió a las fuerzas del orden coordinarse de manera más eficiente y rápida. Años más tarde, en los años 40, las radios mejoraron mucho gracias a la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de una comunicación rápida y fiable en el campo de batalla impulsó grandes avances tecnológicos. Durante la guerra, se inventaron radios portátiles más avanzados que usaba principalmente el ejército. Estos dispositivos permitieron a los soldados mantenerse en contacto en situaciones críticas. Estos inventos fueron la base para que después se creara el Viper, un dispositivo que revolucionaría la comunicación personal. Finalmente, en los años 50, apareció el Viper, cambiando para siempre cómo nos comunicamos. Este pequeño aparato permitió a las personas recibir mensajes instantáneos, sin importar dónde estuvieran, marcando el inicio de una nueva era en la comunicación. Desde médicos hasta empresarios, el Viper se convirtió en una herramienta indispensable, demostrando que la comunicación instantánea y portátil era no solo posible, sino esencial en la vida moderna. Hoy en día, vivimos en un mundo donde la comunicación es instantánea y omnipresente, gracias a los avances que comenzaron hace más de un siglo. El Viper fue solo el comienzo de una revolución que continúa evolucionando. El primer Viper, como lo conocemos hoy, lo inventó en 1949 un señor llamado Al Gross, un ingeniero de radio que quería que los hospitales tuvieran mejor comunicación. Su invento, que al principio se llamaba Buscapersonas, permitía que los médicos recibieran llamadas mientras atendían pacientes en otras partes del hospital. Imagínense, eso era revolucionario en esa época. Pero el Viper no se hizo famoso de la noche a la mañana. Los primeros eran carísimos, grandotes, y la batería les duraba poquito. Además, casi solo se usaban en hospitales y en emergencias. Fue en los años 70, cuando la tecnología se hizo más pequeña y barata, que el Viper empezó a usarse en más lugares, y en los 80 se volvió súper popular. En los años 80, el Viper se volvió famosísimo en todo el mundo. Era una época en la que la comunicación rápida y eficiente comenzaba a ser una necesidad, y el Viper llegó para revolucionar la manera en que las personas se mantenían en contacto. Se hizo mucho más pequeño, fácil de llevar, y ya no se veía tanto. Su diseño compacto permitía que se pudiera llevar discretamente en el cinturón o en el bolsillo, lo que lo hacía muy conveniente para el uso diario. Además, bajó de precio y casi todo el mundo podía tener uno. Las tiendas de electrónica se llenaban de personas ansiosas por adquirir el último modelo, y los precios accesibles hicieron que el Viper se convirtiera en un dispositivo común en muchos hogares. El bip del Viper se escuchaba en todas partes, en las calles, en las oficinas, en los centros comerciales.
El sonido característico del Viper se convirtió en parte del paisaje sonoro de la época. Desde gente importante con plata hasta estudiantes y amas de casa, todos querían tener uno. No importaba la profesión o el estatus social, el Viper era un accesorio deseado por todos. El Viper era como un símbolo de que estabas a la moda y de que siempre estabas disponible. Tener un Viper significaba que eras una persona moderna, conectada y lista para responder a cualquier mensaje en cualquier momento. Las empresas que hacían Viperes no daban abasto y cada vez salían más modelos con cosas nuevas. Algunos guardaban varios mensajes, otros tenían pantallas más grandes y mejores baterías. Otros te dejaban mandar mensajes con números, lo que permitía una comunicación más detallada y precisa. Cada vez se volvían más útiles. La versatilidad de los Viperes aumentaba con cada nuevo modelo, adaptándose a las necesidades cambiantes de los usuarios. Y como ya había tantos Viperes, también aparecieron empresas que te recibían mensajes de voz o te dejaban mandar mensajes a varios amigos al mismo tiempo. Estas empresas ofrecían servicios adicionales que mejoraban aún más la experiencia de usar un Viper, haciendo que la comunicación fuera más rápida y eficiente. El Viper se volvió tan famoso que hasta salió en películas y programas de televisión. En los años 80 y 90, era común ver a personajes de todo tipo usando Viperes para comunicarse. Desde ejecutivos hasta médicos, todos dependían de este pequeño dispositivo para mantenerse conectados. Se volvió un símbolo de la vida moderna en las ciudades. En una época donde la inmediatez comenzaba a ser crucial, el Viper representaba la necesidad de estar siempre disponible, siempre al tanto de lo que ocurría. ¿Se acuerdan de la película Wall Street de 1987? Esta película no solo capturó la esencia de la avaricia y el poder en el mundo financiero, sino que también mostró cómo el Viper era una herramienta esencial para los hombres de negocios. El personaje de Gordon Gekko, que era un hombre muy poderoso, usaba su Viper hasta en la playa. Esto demostraba que, sin importar dónde estuvieras, siempre debías estar disponible para recibir mensajes importantes. El Viper se volvió como un accesorio para los personajes importantes y exitosos en las películas y la televisión. Era un símbolo de estatus, una señal de que eras alguien que necesitaba estar en constante comunicación. En series como ER, que mostraba la vida de los médicos en un hospital, el Viper era una herramienta vital. Los médicos lo usaban para recibir alertas de emergencias y mantenerse en contacto con el personal del hospital. O Friends, que era una comedia sobre un grupo de amigos, también mostraba a los personajes usando Viperes. Aunque en este caso, el Viper servía más para la comunicación personal y las bromas entre amigos. Los personajes siempre usaban sus Viperes para hablar entre ellos, ya fuera por trabajo o por cosas personales. Era una forma rápida y eficiente de mantenerse en contacto en una época donde los teléfonos móviles aún no eran comunes. Hasta en la música se escuchaba el beep. El sonido del Viper se convirtió en parte de la cultura pop, influyendo incluso en la música de la época. Canciones como Beep Me 911 Inches de Missy Elliott capturaban la esencia de la comunicación instantánea y la dependencia de estos dispositivos. O Pager de LL Cool J hablaban de lo común que era el Viper en esa época. Estos artistas reflejaban en sus letras cómo el Viper había permeado todos los aspectos de la vida cotidiana, desde los negocios hasta las relaciones personales. Aunque casi todo el mundo usaba el Viper para hablar con sus amigos y familiares, este aparato también era muy útil en otras áreas. En los hospitales, el Viper seguía siendo fundamental para que los médicos y enfermeras se comunicaran. Como era pequeño y no hacía mucho ruido, era perfecto para usarlo en un hospital. Los bomberos, policías y ambulancias también usaban mucho el Viper. Si había una emergencia, les podían avisar rápidamente y ellos podían llegar más rápido a ayudar. Era cuestión de vida o muerte. Las empresas también usaban el Viper para organizarse mejor. Las empresas de mensajería, las de transporte y las que llevaban cosas de un lado a otro, usaban Viperes para coordinar las entregas, avisar si había algún problema y mantener a todos informados al instante. Era como tener una oficina móvil. A mediados de los años 90, apareció el teléfono celular y el Viper empezó a pasar de moda. Con el celular ya se podían hacer y recibir llamadas desde cualquier lugar y también se podían mandar mensajes de texto. Era mucho mejor que el Viper.
Los celulares se hicieron famosos muy rápido, bajaron de precio, la señal mejoró un montón y cada vez había más modelos con más funciones. El beeper, que antes era lo más moderno, ahora parecía un aparato viejo. Como no se podían hacer llamadas ni mandar mensajes largos, la gente prefirió el celular. A principios del siglo XXI, ya casi nadie usaba beeper. Los pocos que quedaban eran médicos, bomberos o gente que los usaba por si acaso, porque eran baratos. Aunque el celular ya casi reemplazó al beeper por completo, este pequeño aparato siempre será recordado por haber cambiado la forma en que nos comunicamos. El beeper nos enseñó que es importante estar conectados con los demás en cualquier momento y lugar. Su impacto en la sociedad, en la cultura y en la tecnología es innegable, y muchos todavía lo recordamos con cariño. Hoy en día, el beeper todavía se usa en algunos lugares donde no hay buena señal de celular o donde se necesita un aparato confiable y que no llame mucho la atención, como en hospitales, plantas nucleares o minas. El beeper, aunque ya no sea tan popular, nos recuerda que la tecnología siempre está cambiando y que lo que hoy es indispensable, mañana puede ser solo un recuerdo. Ahora que ya conoces la historia del beeper, cuéntanos tu experiencia. ¿Te acuerdas de tu primer beeper? ¿Tienes alguna historia divertida o curiosa con este aparato? Compártela en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para ver más videos interesantes sobre tecnología, historia y cultura popular. Activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Mantengamos vivo el recuerdo del beeper, un pequeño aparato que revolucionó la comunicación y que dejó huella en nuestras vidas.